Arrancamos con el Top Top. Cof, cof. Así Cof, es. cof. Los muchachos se mojaron, bienvenido. Bienvenido. Juancho, Facu. Vale la pena. ¿Vale la pena? Buenas noches a ustedes, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido bien? también a usted, a la audiencia que siempre se prende. ¿Todo bien? Bien. Estabas bien. desaparecido. Sobre todo eso, Está Juan, desaparecido. que siempre se prende. Siempre se prende Siempre la lo. audiencia. La lluvia. Siempre lo. Sí, Prende. sí. Che, volviéndote, estabas desaparecido, te hacía el boludo. Estaba un poco desaparecido. ¿Estaba de vacaciones? ¿Que estaba de jefe o Estaba qué? en una. Estábamos como en una. Sí. Ah, un tipo multifacético. Tipo como una impresora HP de multifunción. Muy bien. muy Completito, bien. muchacho. Tiré ahí. Sí, ahora Saludo vamos a a la pasar a gente. cobrar por Tardis la publicidad de las impresoras. Muchachos, los trajo el agua. Si hablamos de agua, hablamos de cultivo, ¿no? ¿Qué trajimos para hoy? Exactamente, y más que nada, aprovechando el agua, vamos a hablar un poco sobre nociones básicas del cultivo en la provincia de La Pampa, para la gente que está juntando agua para un posible cultivo, preparándose para ya la temporada que está apareciendo, que está llegando. Así que vamos a dar un pantallazo junto con Facu de estas cuestiones generales sobre el cultivo de la planta. ¿Cómo deben atenderse las niñas en casa, en la provincia? Claro, un mundo que nos rodea conceptos básicos e indispensables, Bien. que nos van a acompañar, así que lápiz y papel en mano, porque Apuntar. hay muchos manijas ahí que les va a Sí, venir de 10 sí, y quien sí. ya conoce esta info, hacemos memoria. Total, siempre hace bien recordar. Exactamente. Bueno, como para comenzar, básicamente se puede hacer dos tipos de cultivo en la provincia y en todo el mundo. Uno de ellos es exterior y el otro interior. El cultivo exterior en la provincia de La Pampa es anual. Ahora en septiembre está arrancando la temporada, ya a partir de la última helada, que si no fue ya, está por suceder. Bien. O sea, esta info se puede empezar a aplicar ya. Hoy. Junto con el agua que venimos juntando de todas estas lluviecitas, Arranca. va todo junto. Muy bien. Como decíamos recién, la temporada arranca en esta época del año, en septiembre, a partir de la primavera. La planta la semilla de cannabis ya se puede empezar a germinar. Y hasta el 21 de diciembre la planta va a ser su periodo de vegetativo, donde va a crecer y desarrollar brotes y nuevas ramas que a futuro van a ser cogollos. Perdón. No, queda hubo un desenchufe ahí. Un desenchufe. Suele Tema pasar, es mucho, suele lo pasar. que rodea la No sé, planta. Tiene que ver. Es tanto lo que hay para decir que por ahí no sé por dónde arrancar, pero por ahí muchas gracias. Además, creo que hoy en este programa es un tema que en lo personal se nos acerca muchísimo Total. a los cultivadores. Es cómo se cultiva y cuáles son los tips indispensables para poder cultivar acá en La Pampa. Y mucha Hoy, gente que está arrancando también, que bueno, ustedes deben recibir consultas en el afortunadamente Grauto. mucho. Bien, Afortunadamente que sí, siga creciendo. Y cada vez más, de todos los rangos, de todas las edades. Así que bueno, la información espero que sirva y que llegue. Dale. Continuando con la cuestión de cultivo exterior en la provincia, hay algunas genéticas de plantas que se desarrollan de mejor manera que otras, como por ejemplo las índicas o algún híbrido entre índica y sativas. Bien. Esto no quiere decir que las sativas no se puedan cultivar, sino que al ser su floración más larga, quizás en la última etapa de flora, que es la etapa de engorde, no se llega a desarrollar lo máximo. No significa, vuelvo a repetir, que no sea conveniente, claramente se desarrollan bien. ¿Por una Sí. cuestión de clima o...? Por una cuestión de clima, las plantas con características sativas tienen una floración mucho más alargada, están acostumbradas a temperaturas más elevadas, humedades más elevadas. Como que el verano no alcanzaría. Como digamos. que el verano no alcanzaría a que todo el proceso de flora de la planta, por ejemplo, hay genéticas colombianas que tienen 6 meses de flora, Claro, pero entonces más que nada por eso. Pero de igual manera se desarrollan, terminarían la floración en invierno y el invierno pampeano le da los matices en cuanto a colores y tonos de la hoja y de la planta, que cambian de verde a un verde más oscuro, incluso en algunas genéticas se llegan a poner violetas o negras. El otro día Muy me interesantes. pasó con una AK-47 de verla y estaba entre violeta y negro y me dijo que lo dejó como oxidarla un poquito más. Pero bueno, yo desconociendo del tema, no sé cómo venía a la mano, pero tiene que ver con eso entonces. Tiene que ver con un tema más que nada de temperatura, Ajá. la tonalidad esa morada o que cambie de color a tonos más oscuros, que bueno, es la impronta que le da el frío. Y bueno, la planta también genera otro tipo, por ejemplo, genera más tricomas en su afán Ajá. por defenderse o por cuidarse del frío. La planta genera más tricomas más petizos y gorditos. Bien.
como una manera de adaptarse y de sobrevivir al invierno. ¿Se puede tomar como algo positivo para un momento antes de la cosecha, aplicarle frío? Se puede, Porque he visto, consulto porque he visto hielos en las raíces y un montón de cuestiones que tenían que ver con eso y desconozco. Exactamente, más que nada para incentivar esta cantidad de tricomas, para incentivar que la planta genere más cantidad de tricomas. Y también el frío realza el sabor, realza los olores. El frío realza todas las cualidades organolépticas de la planta, a lo que la planta va a salir con más cantidad y calidad en cuanto a todo su perfil de terpenos, cannabinoides, flavonoides, tricomas, resina, que es lo que al fin y al cabo estamos buscando. Su mecanismo de defensa, digamos, ante el frío y se refuerza. Exactamente, se adapta, se refuerza. Hay algunas plantas que no sobreviven o que si son muy chiquitas. ¿Qué pasó? Saltó la alarma del vecino. Nosotros no fuimos, Nosotros no fuimos. Puede ser. No sé si se escucha, se debe escuchar al aire, ¿no? Se escucha de fondo, sí, totalmente. Se escucha clarito. Bueno, adelante nomás. Bueno, siguiendo con las cuestiones de cultivo y retomando con las características del cultivo exterior, como bien decíamos, también se puede cultivar en invierno. La planta en invierno, por la cantidad de horas de luz que recibe, va a aflorar. Lo que sí vamos a tener que ser más precavidos en cuanto a su cuidado. El invierno sabemos que acá en La Pampa es bastante crudo en alguna que otra circunstancia. En alguna parte del invierno es más firme, mucho más frío y seco que en otras partes. Por eso lo que es conveniente es hacerla en invernadero o cubrirla con manta antihelada. ¿Sobrevive con la manta también? Mirá que esas heladas que caen acá en La Pampa son potentes. Sobrevive con la mantita antihelada, aunque no parezca. Mientras la planta no esté tocando directamente con el nylon de invernadero o con la mantita antihelada, ella sobrevive. Bien. Y si claramente las condiciones del suelo, de la tierra, acompañan. ¿Qué relación de consulta tienen con respecto al indoor y al exterior? Porque hoy en día creo que ya nos hemos acostumbrado más a apelar hacia lo de adentro, ¿no? Sí. La verdad, en lo personal me interesa mucho esa pregunta por el rol que nosotros cumplimos en cuanto a la planta cuando cultivamos adentro. Bien. Por ejemplo, afuera también, ¿no? Pero me gusta pensar que para la planta nosotros, en el indoor, somos la naturaleza misma. Claro, depende de vos. Nosotros le tenemos que aplicar el sol, la luz, ¿no? Le tenemos que aplicar la ventilación, el viento, las ráfagas. Jugás a ser Dios por un ratito. Jugamos a ser Dios porque la planta, digamos, no va a dejar de ser planta por estar adentro en un espacio limitado, quizá en maceta, a diferencia del exterior, en donde quizás los cuidados y la mano no necesariamente tengan que ser más constante como en un indoor, en donde la maceta es reducida, el espacio también, y los nutrientes se van terminando quizá más rápido. Sí. Pero muchas de las consultas generalmente creo que van orientadas al indoor, por ejemplo, ¿no? Porque en el exterior quizá la planta se pueda manejar de una forma más individual. Claro, sí, no? más salvaje por ahí si se quiere, más natural. Exactamente, por ahí la planificación de un cultivo va a depender. Qué molesta esa alarma, perdone, disculpe, porque la verdad que te distrae. No es que, para aquel que nos escucha, no es que estamos en este momento... no estamos robando nada. No estamos para nada. No está viniendo la policía, nada. Así que... la verdad que se ha disparado una alarma y efectivamente queda feo si es la música de fondo. Sí, no es la música de fondo. No lo llamen tampoco. Saludos también. Sí, buenos humos. Volviendo con respecto a este tema de la planificación, todo depende de las necesidades y de la disposición de recursos y elementos que la persona interesada en cultivar tenga. Bien. Si es por mí, me encantaría hacer tanto cultivo exterior como cultivo indoor. Cultivo exterior, ¿por qué? Porque en cuanto a cantidad, hablando, da otra cantidad, inclusive usando menos tiempo. Claramente se puede ser un poco meticuloso y demás, pero las condiciones favorables de la pacha y del sol son incomparables. Pero afuera hay otros problemas, ¿no? Afuera hay otras situaciones a resolver, como por ahí vecinos y demás. Vecinos amigos de lo ajeno o amigos de ellos. O los que laburan junto con ellos. Sí. Pero bueno, como poder hacer un cultivo se puede hacer, es súper recomendable. También, dependiendo del momento del año en que la planta se active afuera, se va a hacer de mayor o menor tamaño. Siempre acercándonos a diciembre o enero, poniendo a germinar en esa época, vamos a obtener una planta de buen tamaño, dependiendo si es característica o índica, seguramente menos de 2 metros, 1,5 metros, y la vamos a terminar cosechando en abril, mayo. Recordemos que la planta crece a un ritmo
Sí, muy potente. Muy rápido, en condiciones normales. Por ende, el rendimiento de la floración también es mucho más grande. Exactamente. Poniendo a germinar una semilla ahora en septiembre y cosechándola en abril-mayo, una planta de características índicas o híbridas, podemos estar cosechando una planta de aproximadamente entre 2 y 4 metros. Wow. En un lapso de, ¿cuánto es de septiembre a abril, mayo? ¿8 meses? ¿9 meses? Sí, más o menos. Sí. Es a esa velocidad se desarrolla la planta y todo el ciclo, desde germinación hasta cosecha. Bien. Por ende, el ciclo de la planta es muy rápido. En indoor, dependiendo de la planificación, también podemos hacer que esta etapa, este ciclo, se acorte aún más. ¿Por qué? Porque las variables, como decían bien ustedes, las variables las manejamos nosotros como gente que cultiva. Estas variables son la cantidad de tiempo que la planta se va a permanecer en estado vegetativo y luego en etapa de floración. Bien. Sí. No, dale. Que también va a variar dependiendo de las necesidades y el consumo de la persona interesada en cultivar. Normalmente el tiempo es lo que más cunde, ¿no? Enseguida uno quiere a corto plazo tener ya secando los cocos. Sí. Y con respecto a la producción, algo que por ahí cambia directamente en indoor, por ahí hay algo que tenemos las tijeras a disposición para lograr una mayor producción. ¿Cuáles serían los convenientes, Juancho, para vos? Las podas convenientes, o de qué manera con una tijera se podría hacer aumentar la producción de cogollos al final. Es un muy buen punto a la hora de hacer una planificación y por ende para tener éxito al momento de la cosecha y posteriormente secado y curado de la materia vegetal. Hay diferentes técnicas. Algunas técnicas aplican a una planificación más corta, otras técnicas aplican a una planificación más larga. Volvemos a lo mismo, dependiendo de las necesidades de la persona, se puede hacer un vegetativo más largo, en donde la planta va a desarrollarse en cuanto a estructura y cantidad de ramas y espacio a abarcar mucho más que con un periodo vegetativo corto. ¿Eso en mayor vegetativo lleva a mayor floración después o no tiene que ver? Consulto por desconocimiento. No, por lo general una floración de una planta índica, de las que comúnmente se encuentran en el mercado, hay algunas genéticas que entre 7 y 9 semanas ya está lista para cosechar. Otras genéticas que tardan más, por ejemplo las que ya tienen más características sativas tardan mucho más, algunas 12 semanas, 14 semanas, 16 Bien. Semanas. Algunas cepas Landrace de Colombia, como hoy decíamos, tardan 6 meses en florar. Claro, están preparadas por ahí para un clima más, más tropical. Exactamente. Hoy. Las plantas de características índicas son nativas de la zona del Himalaya y de África. Entonces, por el lugar donde se desarrollaron y nacieron y vienen, su floración hace que sea más corta. Bien. También en el mercado se encuentran semillas autoflorecientes. ¿Qué significa esto, autoflorecientes? Creo que esto lo han preguntado muchas veces. Yo paré la oreja también porque... Quiero autos. Claro. ¿Qué significa que una planta o que una semilla sea autofloreciente? Que una semilla sea autofloreciente significa que en su gen está cruzada con una variedad de la planta de cannabis sativa que se llama Ruderalis, crece en la zona de Asia, y la característica principal y también la diferencia principal a una planta fotoperiódica es que independientemente de la cantidad de hora de luz o de oscuridad que la planta autofloreciente reciba, va a ser su ciclo entero. Su ciclo entero va a ser germinación, etapa de vegetativo, etapa de preflora y de flora. En cambio, una semilla fotoperiódica va a necesitar de 18 horas de luz y 6 de oscuridad para mantener su etapa vegetativa, en la cual nosotros vamos a aplicar técnicas de cultivo, como por ejemplo podas, técnicas de atar y bajar ramas para que la producción aumente. Por eso también una planta fotoperiódica puede estar mucho más tiempo en vegetativo. Bien. Hay plantas madre que se mantienen 6, 8 meses, 9, un año en etapa de vegetativo. ¿Por qué esto? Para sacar esquejes y mantener así genéticas. Bien. Y aparte multiplicar la planta para luego regalar, para luego hacer testeos, para luego buscar fomentar el cultivo. Semillas, fomentar el cultivo. Ahí está. Pero bueno, la etapa de floración por lo general en la mayoría de las plantas, independientemente si es autofloreciente o no, dura entre 45 días y algunas que en el mercado parecen así,
hasta 2 meses y medio. Después las de características sativas son muchas más largas la floración. Pero por lo general un 80% de lo que está dando vuelta en el mercado, entre 7 semanas y 10, 11, hace la etapa de floración, independientemente de la cantidad de tiempo que haya estado en la etapa de vegetativo. Bien, bien. Para la etapa de floración, en las fotoperiódicas, le vamos a cortar la cantidad de hora de luz. Las horas de luz van a pasar a ser 12 y las horas de oscuridad van a pasar a ser 12. Bien. Esto va a hacer que la planta empiece a desarrollar inflorescencias, flores, cogollos, Sí. que luego va a engordar y luego nosotros vamos a consumir de alguna manera. A disfrutar. Fumada, aceite, Lo que sea. resina, extracción, lo que A sea. comer. Pero es lo que al fin y al cabo el consumidor de lo que sea estamos buscando. Bien. La cantidad de resina, un pegue en específico, por eso también cada genética es un mundo, cada persona es un mundo y toda genética se adecua a la persona, igual que los espacios de cultivo. Sí, ya empieza a ser en gusto de cada uno. La Super Silver Haze es la que me quedó acá grabada. Super Silver Haze. Sí, Bueno, esa qué bueno. Eh, En el cultivo creo que como tip hay que aprender a disfrutar del proceso porque como bien dijo Juancho, cuando se cultiva en interior, digamos, es tanta la cantidad de cosas que se le puede hacer, pero la planta va a seguir su comportamiento, ¿no? Y no hay que manejarse, que manejarse me refiero a no esperar a la planta a que pueda dar lo mejor de sí, digamos, o que pueda cumplir su ciclo por lo menos, para andar cortándola ya para consumo, ¿no? Paciencia, Así que, paciencia. paciencia. No auto para ansiosos. No, apto. para nada. Guarda, y claro, la ansiedad va después. Una Claro. vez Una vez que puedas lograste cosechar, el objetivo, fuiste. una sequita, unas gotitas, baja la ansiedad, y te deja otra vez como totalmente. corresponde. Incluso en lo personal siento que el cultivo es tan terapéutico o más Sí. que el consumo. Todos dicen lo En lo mismo. personal soy muy Bien. feliz regando y atendiendo plantas y rodeándome de ellas. Allá dicen que a sí. full por de aquel vecina. lado. La operación Sí. técnica, Operación técnica comprometida con la temática. Vamos que todavía. Coincidimos en eso. entonces. Así que recomiendo también para la ansiedad, estrés, más allá Bien. de qué tipo de planta, si es cannabis o no, Pónganse que una pongan las plantita manos en la tierra, y si no los pies en la tierra. y si no lo van a consumir, que lo regalen. Que lo regalen, Enseguida que lo dejamos donen, que hay teléfonos muchísima y demás. gente. Sí. Con esta música de fondo parece que estamos transmitiendo de Sí. la clandestinidad Sí, absoluta, sí, ¿viste? total, Es como enmascarados que- todos. Sí, tal cual. Muchachos, con respecto a esto del hielo y demás que estuvimos hablando, por ahí mitos y verdades de lo que viene en cuanto a cultivo. y Muchos cosecha. mitos y verdades. Bueno, podemos Es tantear cierto para las próximas columnas. Sí, ¿Eh? por Muy ¿Están de interesante. acuerdo? Muy interesante, sí. Bueno, vendrán un montón de cosas más. Sin duda. La alarma nos toca al final del round, lamentablemente. alarma, sí. No nos abandona. No nos Agradecido abandona. a los chicos, por supuesto, Sí, una vez más. Claro que sí. Por haber pasado en esta sección. Lo El- podés seguir en Alquimistas Pampeanos, ¿sí? Así La página es. de Instagram. Ahí vas a ver no solo estos posteos, los videos, sino también vas a poder interactuar con los chicos, tanto con Facu como con Juan, Ni hablar. y hacer consultas referidas no solamente al autocultivo, sino a todo lo que venimos armando como hilo de Así la es. columna verde. Y en Tardis Grow Shop también. Y en el Tarde Grosh. Muy bien. Tarde.growshop, muchas gracias. Muchachos, 1.000.000 de gracias. Nos vemos el martes. A ustedes. Nos vemos muy el buenas próximo noches. martes. Gracias. Buenos Muy bien. humos. Buenos humos. Buenos humos.